Saludos jóvenes, buen día. Nos encontramos hoy trabajando el tema de genética mendeliana en esta su clase de ciencia. Es un tema, ¿verdad?, que vamos a introducir hoy nuevo, recordando y repasando. La semana pasada o las 2 semanas anteriores estuvimos trabajando el tema de ciclo celular, donde indicamos, ¿verdad?, que la célula pasaba por un proceso donde ella aumentaba su tamaño para luego dividirse y formar células hijas. Hablamos de que este proceso está dividido en dos etapas principales, que son la interfase, periodo más activo de crecimiento, ¿verdad? Multiplicación y reparación de la célula. Y luego entras a un periodo más corto, que es el de división celular. También trabajamos, ¿verdad?, que la división podía darse de dos formas diferentes. Esto iba a depender de la célula, podía ocurrir mitosis, podía ocurrir meiosis, pero si tienes duda con alguna de estas cosas que te acabo de mencionar ahora, sabes que puedes recurrir a nuestro canal de YouTube, donde se encuentran esas dos clases grabadas. Hoy empezamos el tema de genética mendeliana, ¿verdad?, de la herencia, de los caracteres que se transmiten de una generación a otra. Es un tema súper interesante porque es el que ha abierto las puertas, ¿verdad?, al desarrollo de medicina, de curas a enfermedades. Ahora mismo el COVID lo que se está trabajando es a través de genética, por eso su importancia y relevancia en la actualidad. Presento primero los anuncios, recordándoles que la semana pasada, después del miércoles, se divulgó la segunda tarea en Teams. Es un form. Recuerden que el mismo va a estar disponible por 2 semanas, luego cierra y no hay vuelta atrás, a menos que me dé una excusa razonable. Y también recordándoles la reposición de los trabajos. En la primera reunión de enero, yo les indiqué a algunos estudiantes, ¿verdad?, la extensión de fechas para que me entregaran 3 trabajos en específico. Eso culmina mañana, 11 de febrero. Importante, los 3 trabajos que deben enfocar son el de la propuesta de huerto, la obra de arte vida y el modelo de la célula eucariota. Todos están posteados en plataforma de Teams. Ahí puede buscar las tareas, pero cuando me lo vaya a enviar, si usted es de los que no lo trabajó a tiempo, me lo tiene que enviar por Outlook o por Remind. Vamos, pues seguimos entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con genética mendeliana y cuando pensamos en genética mendeliana pensamos en que eso es bien difícil y bien complicado. Realmente no lo es. El ser humano sabe que los caracteres se heredan de una generación a otra desde la antigüedad. Eso está demostrado cada vez que hay descendencia o hay hijos, uno busca, ¿verdad?, a quién se parecen, qué rasgos físicos tiene, si son de mamá, si son de papá. Y pues ahí estoy dando simplemente ejemplos de organismos con los que el ser humano anteriormente ha trabajado esos rasgos que se heredan. Lo vemos mucho en los perros. En los perros hay muchas razas y esas razas tienen que ver precisamente, ¿verdad?, con esto, que tú según buscas unas características, que sea más grande, que sea más fuerte, que tenga más pelaje, que sea un cazador, que sea más agresivo, pues apareas a los perros. Lo vemos también en culturas de Sudamérica, donde ellos sembraban maíz. El maíz no siempre fue como lo conocemos hoy día. El maíz antes tenía una estructura pequeña, no tenía tantos nutrientes, no tenía tanto sabor. O sea, sembrar maíz para tener esto como que se parece al arroz, ¿verdad? Pero poco a poco ellos, según iban viendo maíz más grande, con mejor sabor, fueron desarrollando esas características que hoy son normales para nosotros en este grano. Y no solamente eso, sino que se han desarrollado otras variedades de maíz. Si te pones a ver, esto es a través de la manipulación genética, ¿verdad? Obviamente ellos no veían la célula, no veían el ADN, no veían el núcleo, lo que veían era el rasgo y a partir de ese rasgo ellos trabajaban esos caracteres. También pasa con las manzanas y su variedad y también vemos herencia en las plantas, ¿verdad? A veces de momento te sale una plantita con unos rasgos especiales que pueden ser producto de una mutación, a veces hasta de una enfermedad, pero ese rasgo nos gustó, ¿verdad? Y lo seguimos trabajando y reproduciendo. Aquí vemos ganado, en Puerto Rico lo hacemos mucho con los gallos, ¿verdad? Que según las características que tú deseas, tú le buscas pareja, ¿verdad? O lo reproduces si quieres carne, si quieres leche, si son gallos de pelea, ¿verdad? Que ya eso tiene unas leyes en Puerto Rico diferentes, pero por mucho tiempo la gente los buscaba, ¿verdad? ¿Con quién voy a cazar el gallo? Pasa con los caballos, ¿verdad? Cuando miramos a la realeza, España, Francia, Inglaterra, todos ellos siempre buscaban mantener su sangre azul. Y su sangre azul no era otra cosa que aparearse, ¿verdad? O juntarse con gente de su familia, porque así mantenían esa sangre limpia y pura y sin contaminantes de gente plebeya como nosotros. ¿Qué pasa? Eso no fue un buen mecanismo, ¿verdad?,
para su especie, porque en estas casas de realeza había muchas condiciones genéticas producto de lo que en inglés se llama inbreeding. Inbreeding es que el apareamiento es entre familias, ¿verdad? Es un primo, un tío, y pues obviamente eso lo que provoca es que haya mayor probabilidad de que se expresen condiciones genéticas que si no te casaras con un miembro de la familia probablemente se mantendría oculta porque no los dos, ¿verdad? Serían portadores de ese gen. Aquí vemos uno de los reyes y físicamente se les ve unas facciones que son características de un desorden genético y volvemos, muchos no se podían reproducir, muchos tenían deformidades, hasta problemas mentales y casi siempre era por eso, porque pues cuando tú mirabas la historia familiar se habían casado con sobrinas, con primos, con tíos, una cosa bien extraña, todo por mantener la sangre azul. Y lo que hacían era que dañaban la sangre. Lo vemos en la familia del zar de Rusia, que muchos eran portadores o tenían hemofilia. Hemofilia es un rasgo que generalmente permanece oculto porque para que se exprese hace falta unas condiciones, pero cuando te casas con personas, ¿verdad?, que su pool genético es parecido al tuyo, pues va a haber mayor probabilidad de que esas condiciones se expresen. Usted dirá, ay, a mí sí me está hablando de Inglaterra, a mí sí me está hablando de Sudamérica. No, en Puerto Rico sabemos que hay herencia. Nuestros abuelos quizás no eran biólogos, pero sabían de la herencia y así lo expresaban en sus refranes populares. Nuestros abuelos nos dicen, todos hemos oído estos refranes que voy a mencionar. Hijo fuiste, padre serás. Como lo hiciste, así te lo harán. El que lo hereda, no lo hurta. Si no tiene dinga, tiene mandinga. Hijo de gato, caza ratón. De tal palo, tal astilla. ¿Qué te quiere decir? Que hay unos rasgos que se transmiten de una generación a otra, quienes los van a transmitir son los padres a los hijos, obviamente eso es por sorteo, un hijo se puede parecer a mamá, otro hijo se puede parecer a papá, como que las características se combinan y se mezclan y el padre no decide, es la misma naturaleza que decide, ¿verdad?, cómo se dividen esos genes. Pues, ¿qué pasa? Un científico llamado Gregorio Mendel, que es el que explica a través de experimentos y lo demuestra a través de experimentos que esos caracteres se heredan de una generación a otra. Lo que siempre hemos sabido, él lo probó a través de un experimento. O sea, él no hizo nada nuevo, él dijo lo que ya otros habían dicho. Lo que pasa es que él lo probó a través de unos datos numéricos. Y es ahí que ven a Johann Gregorio Mendel, que es conocido como el padre de la genética mendeliana, porque él fue el primero que acuñó y divulgó este concepto de genes. Gregorio Mendel, lo ven ahí, era un monje austriaco. Él tenía unas características o unos rasgos de personalidad que lo ayudaron mucho a desarrollar sus investigaciones. Yo siempre le digo a los nenes, aunque a mí me paguen $1.000.000, $1.000.000, yo jamás haría lo que Gregorio Mendel hizo porque necesitaba tener mucha paciencia. Y a mí, aunque me gusta estar sola y no soy de hablar con la gente, no podría vivir como él vivía. Él vivía en su mundo de ideas. Él no era una persona de socializar, él no era una persona de compartir, él era una persona de irse en un viaje en sus ideas o trabajar, en este caso, con su experimento, ¿verdad?, de los cruces mendelianos. Desde pequeño, él demostró ser bien inteligente y desde pequeño él se interesó por el tema porque en la biografía de Gregorio nos dicen que él se preguntaba por qué tenía rasgos parecidos a mamá y rasgos parecidos a papá. Y fueron los que lo llevaron en su vida adulta a desarrollar la investigación que hoy vamos a presentar. Importante. Eso que está ahí ustedes ya lo han visto y se supone que lo conozcan porque las 2 semanas anteriores se trabajó en el tema del ciclo celular. El ciclo celular se enfoca en el núcleo de la célula y específicamente en una molécula que se llama ADN, que yo les dije que según la fase del ciclo celular en la que tú estuvieras, pues esa molécula iba a cambiar de forma, o iba a estar en forma de hilo regado, o iba a estar, ¿verdad?, agrupadito en forma de cromosoma. Y según la forma dijimos que le podía cambiar el nombre, cromatina, cromátida o cromosomas homólogos. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué le pongo esa lámina? Porque Gregorio Mendel jamás vio la célula, jamás vio el núcleo, jamás vio el ADN. Esto era completamente desconocido para él. El descubrimiento de la molécula de ADN, cómo estaba estructurada y cómo funcionaba, comenzó en el 1950. Eso fue hace poco tiempo atrás, gracias a microscopios de alta resolución y análisis químico, no solamente por los microscopios. Y Gregorio Mendel definitivamente no tenía la tecnología necesaria para conocer lo que había ahí adentro, ¿verdad?, y cómo trabajaba. Gregorio Mendel,
cuando hace sus investigaciones, las logró probar a base de observaciones dentro de las plantas. Él veía cómo salían las flores, cómo salían las semillas, las vainas, y a base de eso, él logra demostrar un comportamiento en términos de la herencia. Es casualidad que escogió los guisantes y le salió bien, porque en los guisantes los rasgos se transmitían de esa forma. Tuvo suerte. Si Gregorio hubiera escogido otra planta, pónganle la flor de dragón, en el caso de Puerto Rico la amapola, pues probablemente sus experimentos no le hubieran salido, porque no toda la herencia se da por patrones mendelianos, o sea, hay diferentes tipos de herencia. Él estudió una de las más fáciles, de las más sencillas, y tuvo suerte en que seleccionó un organismo cuya herencia era de esa manera. Cuando ustedes vayan a la universidad en Puerto Rico siempre recuerdo, no sé si todavía lo hacen, que en los laboratorios de ciencia biológica se trabajaba un experimento similar al de Mendel y se trabajaba con moscas. Usted dirá, ¿y por qué con moscas? Porque las moscas tú las reproduces más fácil y pues tienen unas características que eran las que los estudiantes trabajaban, que se heredan por los patrones de herencia que Gregorio Mendel nos enseñó, que se conocen como los patrones de herencia de dominancia y recesividad, y ya mismito lo vamos a ver. Ahí está la definición de genética. La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica de cómo se transmiten las características de una generación a otra. Ahí vemos una familia, vemos rasgos parecidos en esa familia, color de piel, color de ojos, color de cabello, rasgos físicos, probablemente si los conocemos en su personalidad vamos a ver rasgos similares a otros miembros de la misma familia. Y eso es lo que conocemos como herencia, ¿verdad? El tú pasar unas características de una generación a otra. Por eso es que cuando nacen los bebecitos uno siempre dice, ay, deja ver a quién se parece y empezamos a buscarle parecido, ¿verdad? Porque sabemos que esa herencia va a estar ahí, ¿verdad? Ahí vemos Austria o la República Checa, ahí es el país donde nace Gregorio Mendel. Lo coloco porque no es un país que esté cercano a Puerto Rico, está por allá, por Europa, y es un país que en su sistema cultural y social es bien diferente a nosotros. En la época que Mendel vivió, ¿verdad? Era mucho más riguroso que ahora, pero se esperaba que un hombre ejerciera en la labor de sus padres. Si su papá era zapatero, se supone que él fuera zapatero. Si su papá era agricultor, se supone que fuera agricultor. Se supone que la gente trabajara. La prioridad en esos tiempos no era estudiar. Y la gente de ese país pues son como que bien rigurosos en sus sistemas, estrictos, como quien dice. Pues ¿por qué le hago esa nota? Porque el papá de Gregorio Mendel fue diferente a otros padres de sus tiempos. Identificó en Mendel unas cosas y lo apoyó hasta el final. No esperó de Mendel lo que hubiera esperado cualquier otro papá. Y en ese sentido, pues fue bonito que Gregorio fuera bendecido por un papá que lo entendió. Mendel era el único hijo varón de una familia de agricultores, por ende, lo normal era que Gregorio hubiera sido agricultor. Obviamente el papá trató, pero cada vez que lo ponía a trabajar en la finca, Gregorio por alguna extraña razón se enfermaba de gravedad y caía en la cama. Y no había quien lo sacara de la cama. Nunca había un diagnóstico, o sea, no era que era cardíaco ni que tenía enfermedades de diabetes, no, nunca los doctores daban con su enfermedad, porque la enfermedad de Mendel era más algún tipo de ansiedad, era algo mental que probablemente hoy día un psicólogo o un psiquiatra hubiera podido entender, pero en esos tiempos eso no existía. Él tenía 2 hermanas y uno de los datos curiosos de Gregorio es que desde pequeño demostró ser bien curioso y brillante. Se pasaba preguntándose por qué tenía rasgos parecidos a mamá y otros rasgos parecidos a papá. Le gustaba hacer experimentos con el clima, con la meteorología, creo que trabajó hasta con las aves. Le gustaba sembrar plantas, pero no le gustaba el trabajo duro. Y cuando lo mandaban a hacer algo que a él no le gustaba, le daban esos episodios de crisis. Aparte de que era un ser como aislado, no se ve en la información de Gregorio como que hubiera tenido un gran amigo, una gran amiga, nunca se enamoró. Mi opinión, por las biografías que he leído de él, es que Mendel tenía rasgos autistas, por eso su genialidad y por eso su paciencia, ¿verdad? Al hacer sus investigaciones tan increíbles. Pero obviamente en esos tiempos eso no existía y vuelvo, esa es mi inferencia de lo que he leído. Muchos científicos, cuando tú buscas su biografía, Albert Einstein, Newton, han tenido condiciones, ¿verdad?
que hoy día te catalogarían, por ejemplo, como un estudiante de educación especial, pero fueron genios. Todos tenemos esa chispa de genialidad. Lo que siempre es importante, ¿verdad? Es identificar ese talento y explotarlo, porque todos somos iguales, todos somos buenos en algo, y pues hay que encontrar ese algo. Y Gregorio, independientemente de las crisis que le dieron a través de su vida, logró encontrar ese algo en el que era especial. Ese no es Gregorio, es un estudiante y lo puse ahí para que reflexionemos. Si nos imaginamos a Mendel literal, ese es el niño que nos tenemos que imaginar, un niño que le gustaba pensar, que estaba envuelto en sus ideas, en sus preguntas, en sus interrogantes y constantemente estaba tratando de buscar respuestas a ellas. Era muy, muy, muy brillante, muy inteligente. Como les dije, tuvo un gran padre que lo apoyó y lo mandó a la escuela del pueblo. Se supone que estuviera en la finca trabajando, pero el papá dijo, no, tú te vas para la escuela a estudiar porque tú eres inteligente. Y allá en la escuela se topó con un maestro que también identificó esa inteligencia y le dijo al papá, mire, no lo puedes dejar aquí porque este niño es demasiado inteligente, y el papá lo mandó a una escuela en otro pueblo sin tener, ¿verdad?, el dinero. La familia no era rica, lo apoyó, y eso es grande. Y esa lámina a mí me encanta porque ya nos muestra un Mendel adulto que seguía igual que aquel niño, ¿verdad?, en sus ideas, concentrado en sus ideas. Está en la foto cuando él entra al monasterio. Un dato curiosísimo de Gregorio Mendel es que obviamente una vez termina la escuela, su familia no tenía el dinero para costearle los estudios universitarios, o no había forma de que él estudiara en la universidad. Pero Gregorio Mendel, ¿verdad?, identificó una manera de llegar a la universidad. En esos tiempos tenía dos alternativas: o pagabas la universidad o te convertías en monje, y fue lo que hizo Gregorio. Quiere decir que entra en monasterio no por una fe grande en Dios. No estoy diciendo que no la tenga porque no sé. Él entró más al monasterio por su deseo de estudiar y de hacer, ¿verdad?, sus investigaciones y desarrollar su conocimiento. Y esa foto me encanta porque es la foto como de los miembros del monasterio. Están esperando para tirarse la foto y Gregorio está mirando una matita espaciada, ¿verdad?, probablemente preguntándose un montón de cosas de esa matita. Y así era Gregorio, se pasaba envuelto en sus ideas. Había gente a su alrededor, él podía estar compartiendo y hablando con ellas, pero no, él estaba mirando la matita pensando, sabrá Dios en qué cosa, probablemente en lo que más adelante llegó a ser. Cuando entra al monasterio, un dato curioso es que el abad del monasterio, el abad es como el director, lo mandó a trabajar. Y el trabajo de un monje, usted sabe que es ayudar al prójimo. Y lo mandaron a cuidar enfermos. Pues adivinen quién acabó enfermo: Gregorio, porque no fue una tarea placentera para él. Recuerden que él no había entrado al monasterio por vocación a Dios ni al prójimo. Él entró al monasterio porque quería seguir estudiando. Pues esta fue una tarea que a él le añadió demasiado estrés y angustia, y acabó enfermo de cama. Obviamente el abad lo pudo haber votado, pero gracias a Dios también tuvo la bendición de encontrarse con él en su camino, porque este abad dijo, ok, no me sirve para cuidar enfermos, déjame ver qué tarea le puedo asignar. Y escogió una gran tarea para Gregorio Mendel, y fue la tarea de maestro. Esta tarea dicen que Gregorio la ejerció muy bien, porque a él le gustaba aprender, y cuando tú enseñas, tú obligatoriamente tienes que estar aprendiendo, estudiando. Como les dije, él tenía episodios donde caía enfermo de cama y no había un diagnóstico físico para su enfermedad. En esos tiempos no se sabía qué le pasaba. Hoy día se entiende, ¿verdad?, por lo que he leído, que era algún tipo de condición de la mente, ¿verdad?, que hoy día un psicólogo o un psiquiatra la podría trabajar. Vemos a Gregorio en sus investigaciones. Interesante está en que al ser maestro eso le ofrecía muchas horas libres, y esas horas libres él no se iba a hablar con los otros monjes, ni se iba a comer con las otras personas del monasterio. Él se iba al patio. En el patio él tenía un jardín pequeño, un huerto, y en ese huerto es que él desarrolló sus investigaciones. Él cultivó una planta que es la planta de guisante, y en esa planta él observaba esas características y cómo se transmitían de una generación a otra. Ese trabajo duró 8 años. Literal, él se convirtió en abejita. Él contaba cuánta flor veía, él abría las vainas, las contaba, contaba las semillas, sembraba las semillas, esperaba que crecieran, volvía a contar. Se pasó en ese proceso 8 años. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, es un trabajo que requiere que tú seas bien meticuloso, es un trabajo que requiere que tú estés bien interesado en eso que tú estás haciendo. Y por eso es que yo siempre le digo a los nenes, yo no hubiera tenido la paciencia, aunque me paguen $1 millón, de replicar ese experimento, porque
yo necesito hablar con gente, yo necesito hacer otra cosa, yo no puedo estar sentada frente a una mata 3 horas contando y mirando, ¿verdad?, lo que está pasando, aparte de que tienes que registrarlo en forma numérica, matemática, y no, eso no está hecho para mí, pero él tuvo esa paciencia por 8 años y gracias a esos cruces que él realizaba en los que él se convertía en mariposa o en abeja, él logró desprender unos datos, una tabla de los caracteres dominantes y recesivos en los guisantes, y así es que él nos demuestra, y así es que él establece las leyes que rigen la herencia mendeliana, porque hay otros tipos de herencia. Aquí vemos libros, los trabajos de Mendel, Gregorio Mendel, el fraile que crecía guisante. Aquí vemos una representación de Gregorio, ¿verdad?, en el jardín. Seguimos. Esas es las escuelas o las universidades donde Gregorio Mendel trabajó. Él fue excelente maestro de ciencia, matemática, botánica, biología, anatomía y meteorología. Era una persona bien brillante. Un dato curioso es que él nunca se pudo certificar como maestro, ya que siempre que iba a tomar la prueba se enfermaba de gravedad. Lo que le pasaba desde chiquito fue algo que continuó con él por toda la vida. Él nunca se certificó como maestro, no es que no era un buen maestro, simple, sencilla y llanamente. Cualquier situación que a él le causara estrés, él lo ponía así y no podía trabajar y caía enfermo de cama. Así que desde pequeño Gregorio Mendel demostró ser sumamente curioso y siempre tuvo un montón de preguntas que fueron las que lo llevaron a hacer su investigación de adulto. Ahí vemos una representación de lo que él hacía, literal, así él estaba, pero no solo eso, incluía trabajo, contar las plantitas, contar las flores, era un trabajo bien meticuloso. Esos son los datos que Gregorio Mendel desprendió, están organizados en la tabla de caracteres estudiado por Mendel. Mendel trabajó un total de 7 características en esos guisantes. Habían 7 cosas que se heredaban en los guisantes. En la semilla la forma y el color, en la flor el color, en la vaina la forma y el color, y en el tallo la posición de la flor y el tamaño del tallo. Cada una de esas 7 características podía tener 2 formas. La forma dominante, que en esta tablita está arriba, y si era dominante la veíamos más, se expresaba muchas veces, y en la parte de abajo la forma recesiva. Quiere decir que esta característica en ocasiones desaparecía. Pues él cada vez que hacía esos cruces de matita contaba lo que venía y fue trabajando la matemática, y lo interesante de Gregorio es que te decía, hay tanto por ciento de probabilidad de que la forma de tu semilla sea redonda, hay tanto por ciento de probabilidad de que tu semilla sea arrugada. Y así sucesivamente, él te describía con probabilidades qué iba a pasar en las generaciones de los hijos. Su matemática fue preciosa, la estadística que Gregorio Mendel utilizó fue preciosa, fue tan bella que hay un chisme que dice y alega, yo no sé si es verdad, que Gregorio marroneó los datos. Marronear los datos es que haces que den lo que tienen que dar, y con la genética mendeliana tú te das cuenta que siempre pasa lo mismo, o hay un 75, o hay un 25, o hay un 50% de probabilidad, siempre es como que el mismo comportamiento. Cuando tú haces cruces, siempre puedes predecir lo que va a pasar y no tienes ni que hacer el cálculo. Pues dicen que Gregorio marroneó los datos, eso no se sabe. Realmente, pues, no es bueno, científicamente hablando, no es bueno tú, algo que no es ético ni moral y te pueden votar y quitar cualquier premio que tengas en esta época. Pero eso no se probó, eso es algo que dicen porque la matemática quedó perfecta y nunca nada queda perfecto en ciencia, siempre hay un margen de error y eso es lo dato curioso, ¿verdad? Todo tiene chisme, siempre es interesante conocerlo. Seguimos con lo que hizo Gregorio Mendel. Como no sabemos, nos dejamos llevar por lo que hizo y sabemos que los datos pues, fueron muy buenos. Él nos dice que los caracteres se transmiten de una generación a otra y él lo demuestra haciendo experimentos. Él se convertía en mariposita o en abejita y según las características que quería estudiar, él intercambiaba el polen en esas flores. Una vez intercambiaba el polen, tenía que cubrir las flores para que no viniera el viento ni otro polinizador a dañar el experimento. Eso volvemos. Es un trabajo bien meticuloso. Yo no lo haría. Una vez eso pasaba, crecía la vaina, aparecían las semillas, él sembraba semillas y cuando se daban las plantitas y habían flores, entonces él podía decir, mira, me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 violetas de un cruce violeta y blanco. Ah, pues esa característica, y empezaba a describir la característica y empezaba a ver qué probabilidad había de que apareciera una versus la otra. Esto lo ayuda a él a establecer la genética mendeliana, establece 3 principios que explican cómo se transmiten las características de una generación a otra. Esa matemática la lleva a 3 principios o leyes mendelianas que dicen que la segregación es uniforme, y uniforme es
que se va igual. Hoy día lo sabemos. Eso se vio cuando se vio la célula, eso se vio cuando se vio el ciclo celular, y ya ustedes lo vieron. Mendel no había visto eso él predijo que la división de ese ADN que él no estaba viendo iba a ser uniforme o de forma exacta. Él habló de segregación. Segregación es dividir, y nosotros lo vimos en el tema anterior cuando yo les dije a ustedes que los cromosomas eran 2 palitos y esos 2 palitos estaban unidos en el medio por un cinturón. Yo separo el cinturón y esos cromosomas se segregan, se dividen de manera exacta, uno para cada célula hija. Gregorio no vio eso, pero predijo que eso estaba pasando a nivel celular. Y también nos habló de una transmisión independiente, porque esto es como un sorteo. Tú no sabes lo que te va a tocar. Tú puedes tener el gen para pelo claro, pero todo es probabilidad. Y me pongo como ejemplo. Yo nací con pelo rojo. Cuando yo nací, mi papá y mi mamá tenían pelo negro. Y obviamente dijeron, ¿y por qué la nena tiene pelo rojo? Y se pusieron a averiguar, y en ambas familias estaba el gen para pelo rojo, y ahí salí yo. Ambos padres eran portadores de esa característica de pelo rojo, y cuando tuvieran un hijo, siempre iban a tener 4 posibilidades de hijos, 3 iban a salir con pelo oscuro y 1 iba a salir con pelo rojo. Y heme aquí. Cuando yo fui madre, yo anhelaba, ¿verdad?, que mi hija saliera con pelo rojo. Sabía que era difícil porque su papá tiene pelo negro. Yo sabía que yo le iba a pasar el gen para pelo rojo, así que todavía puedo tener nietos de pelo rojo. Pero en el caso de papá, pues probablemente era puro para pelo negro y no iba a haber break de yo tener hijos de pelo rojo. So, es bien interesante porque esto es por probabilidad y pues no siempre te vas a pegar, ¿verdad? En la loto, ¿cuántos se han pegado? Yo todavía no me he pegado. Así que Gregorio Mendel logra postular lo que es la herencia y que esos caracteres pasan de una generación a otra. A mí me encanta estudiar la biografía de las personas porque nos dice tanto de ellos. Y Gregorio Mendel en uno de sus escritos nos dice, y lo traduzco: mis estudios científicos me han permitido grandes satisfacciones. Estoy convencido de que no va a pasar mucho tiempo antes de que todo el mundo conozca el resultado de mis investigaciones. A pesar de que él no tuvo la personalidad para defender, él lo publicó y ya, él no lo peleó. Él sabía que lo que había hecho era bueno y valía la pena defenderlo, pero no tenía la personalidad para defenderlo. Literal, eso quedó engavetado. Y literal, no le hicieron caso a su investigación. Él muere y 30 años después, 3 científicos redescubrieron las investigaciones de Mendel y gracias a Dios lo reconocieron, porque ha pasado en la historia que no se ha reconocido trabajos de otras personas que han estado antes que tú para tú llevarte el honor y la gloria. Tuvo la dicha de nuevo. Primero fue el papá, después fue el maestro, después fue el abad, ahora fueron estos 3 científicos. Y dijeron, mira, esto se hizo antes, se hizo bien, y aquí está las leyes de la herencia, en este caso mendeliana, porque hay muchos tipos de herencia, solamente se discute esta porque fue la primera que se conoció, que se demostró a través de un experimento y que sentó las bases para la genética que conocemos hoy día. A mí me encanta, pero cuando tú miras la biografía de Gregorio Mendel vivió para el mismo tiempo que vivía Charles Darwin, y Charles Darwin lo vamos a ver más adelante. Charles Darwin es conocido porque es el padre de la teoría de la evolución. Aquel es el padre de la genética y este es el padre de la teoría de la evolución. La historia de Charles Darwin también es sumamente interesante porque él tenía sus propias crisis existenciales y plantear su libro no fue nada de fácil. Él escribió 2 libros. Y el primer libro estaba bien documentado y no fue criticado. Fue el libro El origen de las especies, donde él nos habló que las especies cambiaban gradualmente, lentamente. Para este libro él tenía un montón de evidencia de un montón de años que él se pasó dando la vuelta por el mundo en un barquito. Y había evidencia además. Nadie le criticó el libro. El problema fue con Charles y por eso es que es famoso. Él nos habla de que estamos, ¿verdad? Evolucionamos del mono. Y cuando él dijo eso no había ninguna evidencia. Recuerden que el registro fósil desde primates hasta humanos no existe completo. Siempre hay missing links o eslabones perdidos. Así que él no tenía suficiente evidencia para eso. Y lamentablemente por haber escrito ese libro le cayeron chinches y fue súper desprestigiado en sus tiempos. Yo recuerdo cuando yo empecé como maestra en el 2000, por ahí, todavía yo hablaba de Charles y la gente era fuerte. Hoy día no, hoy día gracias a la genética y al conocimiento que desde el 2000 se empezó a levantar sobre el ADN con el proyecto Genoma Humano, entender cómo funcionaba la información, pues hoy día sabemos que no estaba tan disparatado, que la vida evolucionó en la Tierra y si tú le sacas el ADN a todas las especies vas a formar como un árbol de la vida
En la base de ese árbol o en las raíces van a estar todos esos primeros organismos que aparecieron en la tierra que eran sencillos y después te vas a mover a los branches, ¿verdad? O a las ramas y en cada rama se van a agrupar diferentes grupos. En el caso de nosotros somos mamíferos y vamos a compartir en ese ganchito o en ese branch el ADN con lo que esté allí, que va a ser no solamente los primates, sino los ratones, sino los gatos, los perros. Cuando tú vas al Museo de Historia Natural en Nueva York, creo que es el de Nueva York o el de Washington, uno de los dos, hay una exhibición completa dedicada a nuestro ancestro y es súper interesante porque nuestro ancestro no es un mono, nuestro ancestro es como un ratoncito bien pequeñito, bien lindo. Y hay un video y es bien interesante, aparte de que tienen el mono por allí y algunos de los fósiles que exhiben en ese museo, si algún día pueden ir. Pues, ¿por qué les estoy hablando de Charles Darwin? Ya me salí de tema. Porque Gregorio Mendel tuvo acceso al libro primero de Charles, que es El origen de las especies, y cuando leyó ese libro escribió, aquí falta algo. Esa fue la nota que escribió Mendel. Mendel se dio cuenta que en ese libro faltaba su genética y le escribió una carta a Charles tratando de conocerlo, de encontrarse con él y discutir sus postulados. Fíjense, un señor que era tan tímido y que no le gustaba compartir sus ideas, estaba loco por conocer a Charles. Lamentablemente Charles tuvo sus propias crisis y jamás se conocieron. Esta historia es interesante porque definitivamente si Gregorio y Charles en esa época se hubieran conocido, hubieran reforzado sus teorías. Hablaban de lo mismo, las dos teorías desde diferentes perspectivas. Una desde la perspectiva de la célula, del núcleo y del ADN, ese era Mendel, y otra desde lo grande que era el organismo, y ese era Charles Darwin. Eso hubiera sido bien bonito e interesante que esos dos seres se hubieran conocido. Ese es otro chisme bueno para saber. Ahí tenemos a Gregorio Mendel y yo siempre les digo a los nenes, reflexionen, era un hombre de Dios, un hombre de la ciencia, ¿verdad? No lo estoy haciendo para criticar sus creencias porque las desconozco, pero definitivamente Gregorio era un hombre de la ciencia. Lo que hizo, lo hizo para explicar las cosas del universo, su interés era aprender, estudiar. Tampoco era ser importante porque no le importó que no lo reconocieran. Él quería contestar esas preguntas, eso era lo importante para él y consiguió el monasterio que le permitió contestar sus preguntas. Sabemos que existen características humanas que se heredan por los patrones que Mendel los enseñó. No todas nuestras características se heredan por la forma que Mendel nos explica de dominancia y recesividad, pero algunas están ahí. El tu poder doblar la lengua, el hitchhiker thumb, el pelo aquí con puntita y sin puntita, el lóbulo de oreja pegado y despegado, el albinismo, el pelo claro, los pelitos en los dedos, las pecas, son algunas de las características que se heredan por dominancia o recesividad. Algunas las vas a ver mucho y otras van a desaparecer. Ahora vamos a trabajar porque esa es la tablita que nos resume los resultados de los experimentos de Gregorio Mendel. Como les dije, en esos 8 años Gregorio trabajó con guisantes, cruzándolos y estudió un total de 7 características que están aquí. Cada una de esas características tenía dos formas, la forma dominante y la forma recesiva. La forma dominante se expresaba más, se veía casi siempre. La forma recesiva tendía a desaparecer o verse menos. Y pues tienen que saber bregar con la tablita. Si yo le pregunto para color de flor, ¿cuál es la forma dominante? Pues tú me dices violeta. ¿Cuál es la forma recesiva? Pues flor blanca. Y así sucesivamente. Es importante que la tengan en la libreta. Si pueden, la imprimen. Si no, la retratan y la tienen en el celular, porque cuando le dé la próxima tarea, que va a ser de genética mendeliana, pues obviamente le voy a hacer preguntas que usted va a contestar conociendo y utilizando esa tablita. Pues nada, chicos, ya terminamos la clase de hoy. Espero que estén bien. Recuerden siempre entrar a Teams, completar los trabajos y cualquier duda o pregunta, utilizar los medios oficiales de comunicación que son Reminds y Outlook. Se cuidan. Nos vemos. Ay, me tengo que ir, pero no me deja ir. Bye.